17:23, esto es la mirada despierta por Radio Continental. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 5 grados 4 décimas, sensación térmica 4,3. Estoy hablando a un economista que, por supuesto, predijo mucho estas cosas. Esto lo pongo en el contexto, para darle el valor. El doctor José Luis Espert. Doctor Espert, ¿cómo le va? Nelson Castro? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Nelson? Buen día. Bueno, ¿y qué representa este anuncio de ayer en cuanto a lo que va a impactar en la economía y en la vida de todos nosotros? Bueno, si arrancamos por esa pregunta, le diría que lo que viene en materia de actividad económica en esta casi segunda parte del año que estamos inaugurando, va a tener poco que ver con el acuerdo que se va a llegar o se ha llegado con el fondo y mucho que ver con la crisis cambiaria y financiera que tuvimos entre marzo y mayo. Esa crisis trajo como consecuencia una devaluación del peso muy significativa, una explosión en la tasa de interés. Piense usted que el Banco Central, un deudor casi sin riesgo de no pagar, porque tiene la maquinita de imprimir billete, está pagando 40% por la plata que toma prestada, lo que le toca a una pyme, a un empresario, a un industrial, a un productor agropecuario, a un comercio. Esas cosas que no tienen que ver todavía con el acuerdo con el fondo, porque estamos hablando cronológicamente de lo que pasó antes del acuerdo con el fondo, yo diría ya no va a generar una actividad económica débil en la segunda parte del año y probablemente con algunos meses de caída directamente. Y vamos a ver qué pasa con la inflación. La inflación va a seguir siendo alta, entre 2 y 2,5 durante algunos meses todavía. O sea, la actividad económica antes del acuerdo con el fondo ya apuntaba para abajo y yo diría que vamos a tener tensión social significativa, como ya lo está despuntando la CGT, etcétera, etcétera, para la segunda parte del año. El acuerdo con el fondo en particular, yo le diría, por cómo está armado el recorte de gasto que presentaron ayer, que de todas maneras le digo, para entrar en detalle hay que conocer el acuerdo completo y eso ocurrió el 20 de junio cuando el fondo, lo que conocemos es un PowerPoint que presentó ayer el gobierno y en ese PowerPoint lo que se ve es un recorte de gastos que está concentrado en continuar con la suba de tarifas para bajar subsidios. Yo no sé, me da la sensación que ahí van a esconder obra pública con este formato de la PPP, la participación pública-privada, y hay un tercer recorte de gasto que creo que esto va a agregarle combustible a la tensión social que se prevé. Tensión social que, insisto, ya viene parida desde antes por la crisis financiera que tuvimos, ¿no? Por el acuerdo con el fondo, pero acá el gobierno presentó ayer un recorte de gasto de transferencias discrecionales, la no automática las automáticas es imposible tocarlas, a las provincias. Hay que ver ahí cómo reaccionan las provincias frente a este recorte, que yo diría el piso está en 80.000 millones de pesos, no es poca cosa, pero hay que ver qué hacen las provincias con eso, ¿no? Claro. Porque acá, si baja el gasto al final de la historia, depende de qué hacen las provincias con esa menor plata que reciben, porque por otro lado las provincias están recibiendo mucha más plata que el año pasado como consecuencia de los acuerdos a los cuales llegaron, usted recuerda, a fin de 2015, donde las provincias dieron de baja una serie de demandas de la Corte y el gobierno empezó a cumplir con el envío de lo que corresponde de coparticipación. Pero bueno, no descartaría que las provincias pongan el grito en el cielo por esto, ¿no? ¿Diría usted que es un acuerdo duro, bueno, cumplible? No es un acuerdo duro, no es un acuerdo duro. Puede ser un acuerdo que genere tensión política, pero no hay un recorte de gastos públicos muy significativo respecto de lo que veníamos teniendo, ¿no? Respecto de lo que veníamos teniendo. En este aspecto, obviamente, y esta es la otra pregunta, porque la gente se pregunta, y usted ya algo adelantó, ¿y a mí qué me va a pasar con todo esto? ¿No es cierto? ¿Cómo me va a afectar? No, bueno, la gente tiene que saber que, a ver, yo funciono como correo, ¿no? Yo no tengo ninguna injerencia de la política económica. Esto lo aclaro, a pesar de que es absurdo aclararlo, porque la gente cree que uno dice cosas... Sí, claro, que son las que después van a pasar en el gobierno. No, mire, yo creo, por lo que me da el entendimiento, yo tengo esto, poco, mucho, nada, que luego de la crisis financiera que tuvimos, que fue muy fuerte, pocos países en el mundo tuvieron una pérdida de reservas tan importantes como tuvo el Banco Central Argentino, pocos países tuvieron una suba del riesgo país como tuvimos,
Pocos países devaloraron tanto su moneda y la explosión en la tasa de interés, que eso sí le afecta a todos. Aunque no hubiera, a ver, se lo pongo así, porque a nosotros nos encanta poner las culpas en terceros, Sí, ¿no? sí. Como en este caso el fondo. Aunque no hubiera habido acuerdo con el fondo, supongamos que no hubiera habido acuerdo con el fondo, igualmente la segunda parte del año iba y va a ser complicada en términos de actividad económica como consecuencia de la crisis financiera que tuvimos. Está claro. El acuerdo con el fondo, yo diría, podría agregar tensión política entre gobierno nacional y provincias, porque hay un recorte sensible, le diría significativo, si usted quiere, de los fondos que discrecionales, los automáticos ya son por ley, no se pueden tocar a las provincias. Perfecto. Y sí, le escucho. No, una reflexión Sí. sobre el tema inflación. Sí, exacto. Esto le iba a A mí, preguntar. me parece que la inflación este año va a terminar cerca del doble de la meta que el Banco Central se propuso a fines del año pasado. El año pasado de 10 la subieron a 15, la inflación va a terminar entre 27 y 30%. Me parece bien ahí que el Banco Central, por el proyecto de ley que hay, deje de emitir dinero para financiar a los déficits fiscales. Pero hay que ver bien la letra chica, porque en la letra chica acá siempre nos meten el perro los argentinos, le diría. El doctor José Luis Esper, claro como siempre. Doctor, muchas gracias. Por nada, buen día. Un buen día para usted. Servicio